Hola, ¿qué tal, cinéfilos y cinéfilas? Bienvenidos a Cine Parchados. El día de hoy quiero que me acompañen a conocer mi opinión acerca de la más reciente película de terror y fantasía llamada Hombre Lobo, del director Leigh Whannell, destacado por producciones como U Grey o El Hombre Invisible, películas que para mí resultaron ser muy buenas, por lo cual no era de extrañar que una vez más colaborara con Universal en su universo cinematográfico de monstruos. En esta oportunidad, la historia de Senten Blake, un hombre casado y padre de familia, residente en San Francisco, que hereda la remota casa donde creció en una zona rural de Oregon. Tras la desaparición de su propio padre, dado por muerto en plena crisis de pareja con su esposa Charlotte, Blake la convence para tomarse un descanso de la gran ciudad y visitar la propiedad con su hija Ginger. Pero cuando están de camino a la granja, durante la noche, la familia sufre el brutal ataque de un animal al que no consiguen ver, y en un intento desesperado por huir, se atrincheran dentro de la casa mientras la criatura merodea por la zona. Sin embargo, con el paso de las horas, Blake comienza a comportarse de un modo extraño, convirtiéndose en algo irreconocible. Por lo que, conociendo el trabajo que ha realizado su director en anteriores ocasiones y lo que puede lograr, termina por convertirse en una producción entretenida, pero igualmente decepcionante, porque no termina por aportar nada nuevo o significativo, dejando una sensación de que la película podía dar para mucho más, pero que terminó yéndose por lo fácil. El diseño de la criatura no me convenció del todo, porque no me parece que sea realmente como un hombre lobo. Se ve bien por el manejo de los efectos prácticos, el maquillaje y las prótesis, pero le faltaron más detalles que definieran mejor el aspecto de hombre lobo. Por otra parte, la película pretende darle un peso dramático familiar, para desarrollar la historia con los miedos típicos que siendo padres deben afrontar, a la vez que aborda el peligro que deben enfrentar tanto interno como externo, al encontrarse con una criatura que amenaza el bienestar de la familia. Sin embargo, a nivel personal no pude conectar ni empatizar del todo con los personajes, porque no me aportaron la credibilidad suficiente, ya que por momentos hay situaciones que te sacan del contexto por lo torpes e inverosímiles que resultan las decisiones que toman. Las interpretaciones me parecieron planas. En el caso del personaje de Charlotte, interpretada por Julia Garner, por momentos se siente desconectada de su personaje, además de mantener un mismo registro, por lo que a veces, en vez de transmitir angustia y miedo, provocaba aburrimiento. Por otro lado, tanto los personajes de Ginger como Blake son quienes mejor se comprometen con sus personajes. Sin embargo, al interactuar, no sé por qué, a pesar de estar interpretando una familia, no logré sentir ningún tipo de conexión verdaderamente emocional entre ellos, por lo que simplemente lo dejas pasar, porque así se supone que está escrita la historia. Lo mejor de la película es la claustrofobia que provoca, además de la sensación de constante peligro que enfrenta la familia. Otro punto a destacar es su duración, además de la atmósfera y la ambientación, las cuales se complementan muy bien con el sonido. También su desarrollo cuenta con un ritmo constante, resultando ser adecuado para lo que pretende narrar. Dentro de las producciones que tratan el tema de la licantropía y que tienen como personaje central al hombre lobo, yo recomiendo algunas de las siguientes películas, que para mí están mucho mejor ejecutadas, como El Hombre Lobo del 2011, Dos Soldiers del 2002, Bad Moon de 1996, Un Hombre Lobo Americano en París de 1997 o The Curse del 2021. En general, me parece que Hombre Lobo es una película ligera, a la cual le falta intensidad, con una historia básica que se enmarca dentro de un contexto actual, pero que a mi parecer de igual forma le faltó una mayor profundidad y explorar de mejor manera lo relacionado con el tema de la licantropía, ya que a gusto personal deja de lado algunos aspectos que caracterizan a esta criatura. Yo por eso a Hombre Lobo le doy una calificación de 5 sobre 10. Para terminar, recuerda darle me gusta a este video, ya que tu apoyo es muy importante para el crecimiento del canal. Además, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los siguientes contenidos. Te agradezco por haber llegado hasta el final, así que sin más, hasta la próxima. Chao.